¿Estás ahí? ¿Estás a bordo de AM550? ¿Estás a bordo de 24/7 Noticias? ¿Salimos? Viaje al puerto de la noche. El pasaje que nos merecemos a esta hora. En esta noche, en esta vida. Subite que nos espera lo mejor. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu. En realidad yo te quería hablar hoy de un tema que quizás por mi condición misma de arquitecto a mí me atrapa mucho, que son las ventanas, y bueno, en este caso, como siempre hablamos de la Patagonia, de las ventanas justamente patagónicas. Por eso yo lo quería llamar de esa forma, la magia de las ventanas patagónicas. Vos sabés que durante toda mi vida de viajero he fotografiado ventanas por todos lados, por montones de países. Y bueno, cuando te digo por todo el mundo es porque vos sabés que yo he viajado por varios países. Uh-huh. Y si bien yo ya más de grande me dediqué básicamente a viajar por la Patagonia, por varias circunstancias, entre las económicas, familiares y de tiempo y esas cosas, ¿no? Pero bueno, esto que en principio te puede llamar o puede resultar llamativo, a mí me lo motivó este gusto por las ventanas, unos pósteres que sobre todo en Europa y sobre todo en Inglaterra o el Reino Unido son muy comunes, que son los pósteres justamente de ventanas y puertas, y que se venden así como póster en casas de souvenirs. A mí siempre me llamaba la atención, me gustaban mucho esos pósteres, incluso también existen postales de estas cosas. Y yo durante los viajes iba sacando fotos pensando que luego me iba a hacer mis propios pósters de las ventanas o puertas que yo sacaba fotos. El problema era que en esa época yo quería gastar más el dinero en alargar el viaje que en comprar buenos equipos fotográficos, así que las fotos en definitiva eran de muy mala calidad y digamos que nunca logré hacer ese famoso póster. Uh-huh. Pero bueno, como arquitecto también yo siempre pensé que las ventanas para mí son más importantes que las puertas. Uh-huh. Esto por ahí puede resultar polémico, incluso algunos de mis colegas no seguramente no estarán de acuerdo. Para mí una puerta es importante, en definitiva, pero en definitiva la puerta es un paso fugaz. Uno entra, sale de un lugar, chao, listo, te dura unos segundos. Más allá de toda la connotación de ser el acceso a algún lugar. Con las ventanas para mí no pasa lo mismo. Que tienen como una injerencia mayor en lo que es una construcción en sí, por distintos motivos. Digamos, si uno está dentro de un espacio cerrado, obviamente que además de dejar entrar la luz y en general el aire, si no es un paño fijo, elimina esa sensación de encierro, te permite la recreación visual, en definitiva te conecta con el mundo exterior. Incluso es una invitación a saber qué es lo que sucede del lado de adentro, no si estás obviamente del lado exterior. Claro. Incluso en mis proyectos como profesional yo reconozco una mayor dedicación a las ventanas que a las puertas. Ajá. De hecho, mi casa particular, después de casi 6 años que ya me he mudado, aún no tiene puerta principal. Sí, pero sí ventanas. Día la tendrá. No, ventanas casi me fundo cuando compré las aberturas. De hecho, donde va la puerta todavía está tapiada y nunca puse la puerta principal. Pero bueno, generalmente la elección de esos pósters que yo te hablaba recién estaban dadas por el arte en sí de estas aberturas o su arquitectura en particular. Incluso yo en un principio fotografiaba ventanas que me parecían que eran lindas o que lograban alguna composición interesante con el conjunto del edificio, etcétera, hasta que en un momento me di cuenta que comencé a fotografiar ventanas ya no precisamente muy artísticas, sino ventanas que tuvieran alguna historia. Que es así, digamos, como se llama el programa nuestro. Exactamente. Y cada vez me llaman más la atención ventanas desde donde o bien se pudo haber observado algo en particular en algún momento, o bien lo interesante fue quién fue el que miraba a través de esas ventanas, ¿no?
Y bueno, justamente la Patagonia, que es es una tierra de grandes historias. Obviamente que hay un montón de estas aberturas, de estas ventanas, desde las cuales poder observar acontecimientos importantes en los últimos, no sé, 150 años. Uh-huh. Así que, bueno, me decidí a fotografiar un poco aquellas que yo creo que ha sucedido algo y que despierta un poco mi curiosidad por eso que habrá sucedido ahí. Yo, en este primer bloque, que seleccioné una cantidad de aberturas o de ventanas que en realidad son arquitectónicamente por ahí características de la Patagonia, ¿no? Totalmente. Si bien yo tengo la data de cada una de ellas, porque en general cuando vuelvo yo renombro las fotos, ¿no? y le pongo alguna data, ahora te las envié así en forma un poco aleatoria en este primer bloque, sin ningún detalle particular, ni ningún orden, como para que las veamos un poco rápidamente, disfrutando básicamente sus formas y sus colores y ese tipo de cosas. Está bien. Vas a ver que mayormente digamos, las que te puse yo acá son de madera sobre muros de chapa, sobre de piedra. muros de piedra, Claro. Hay varias que son de hierro, hay algunas que tienen rejas, la mayoría son con vidrio repartido. Uh-huh. Y acá hay una primera característica de las ventanas patagónicas, ¿no? En la Patagonia el vidrio repartido, yo creo, esto es una apreciación bastante más personal, responde más a un problema de logística en el transporte de los vidrios que a la tradición inglesa o europea de repartir los vidrios, ¿no? Ah, sí. Y seguramente por motivos lógicos, los caminos eran muy malos a principios o a fines del siglo anterior, no existían las fábricas en el sur, entonces transportar un vidrio muy grande era una cosa muy muy compleja. Claro. Más allá que en Inglaterra tenían esa tradición, yo creo y entiendo que también ese es uno de los principales motivos. Uh-huh. Uh-huh. Sí, Eso es algo que ha cambiado ahora justamente por el cambio del transporte, básicamente, ¿no? Hoy vos vas a poder encontrar cantidad de ventanales enormes, o paños fijos gigantes que son como, digamos, ahora reina dentro de la arquitectura más moderna, el paño fijo, sobre todo en los colegas del sur, digamos. Imagínate que la Patagonia en sí, para el lugar que mires, es un cuadro. Claro, claro. Por lo menos para mí. Sí, totalmente. Ahora el paño fijo es muy común para tener todo un paisaje a disposición, cosa que con estas ventanitas chiquitas que estamos compartiendo, claro, no, eso no se daba. Pero, Diego, vos me prometiste que íbamos a recorrer las historias de algunas ventanas de nuestra Patagonia. Sí, yo en esta segunda parte, digamos, te voy a mostrar algunos de esos ejemplos de ventanas con historia, como decías vos. Exactamente. Pero antes permitime mandarle un saludo a mis hijos Marco y Juana y a mi mujer Mariana, que nos están escuchando y que me dicen que nunca los he saludado. Allí en Bahía, bueno, sí, cómo sí, no. sí. Y tenemos mucha audiencia, después la vamos a saludar también. La gente de La Peña, la gente... Totalmente. Mis compañeros de la escuela. Vámonos a un bar, Diego, ¿te parece? Al Dale. Touring Club. Sí, bueno, una ventana, digamos, que tiene mucha historia, son, digamos, las del Touring, el Touring Club, que es un bar y hotel de Trelew. Yo te voy a contar algunas pequeñas cositas, aunque ya hemos hablado de este lugar, pero como dice Mirta, el público se renueva, así que voy a contar un par de cosas. Ya, digamos, entrar al Touring es entrar en contacto, digamos, con la historia viva de Trelew. Está ubicado en el pleno centro. Digamos que esto es como una institución en Trelew, es como el lugar de la ciudad, ¿no? Yo he hablado con don Luis, que es el hijo del dueño original y que es el propietario actual, ¿no? Bueno, imagino que debe seguir siendo el propietario actual porque, si no me equivoco, estuvo a la venta hace 2 o 3 años atrás, no sé si se vendió o no.
Bueno, y él me contó que ahí han pasado un montón de los hechos más relevantes de la ciudad, desde haberse filmado alguna película, o que se reúnen los principales políticos de la zona, o se festejan, tiene un salón muy grande, muy importante, se festejan todo tipo de eventos sociales, digamos. Y el bar tiene la característica que sigue con esa atmósfera y estilo de principios del siglo XX, digamos, del principios del 1900, ¿no? La barra de madera, mármol, repleta de botellas, todo tipo de bebidas antiguas, un reloj gigante antiguo que funciona, bueno, en esencia esos detalles de aquellos años, digamos, pioneros, ¿no? Del principio del siglo pasado. En sí el bar es un museo en sí mismo, ¿no? Y bueno, y después tiene originales también las ventanas, ¿no? Para mí, esos ventanales que son de hierro, en este caso, y con persianas metálicas, de las persianas metálicas que eran más chicas que las actuales, digamos. El chico el doblez, digamos, no la medida, porque estas son ventanas bastante grandes. Si bien son vidrios repartidos, pero son grandes, o sea, la ventana está compartimentada, digamos. Que tiene el nombre del bar pintado a mano en una tipografía que ya, digamos, bastante pasada de moda, ¿no? Bueno, yo estoy viendo ahora la foto justamente. Claro, totalmente. Pero bueno, obviamente esas ventanas dan a la calle, y más allá de la simpleza que tiene esa ventana, digamos, uno de ahí puede ver lo que va sucediendo o lo que ha sucedido en la ciudad, incluso la historia de la Patagonia misma, ¿no? Totalmente. Para mí, sentarme ahí frente a una... Sí. Los grandes personajes, Diego, que habrán estado allí en la antigüedad, y más contemporáneos, políticos, bueno, de todo, ¿no? Sí, vos imaginate que sentarte en esas ventanas, a mí me pasa esto, ya lo te voy a decir, desde la cual pasaron, digamos, personajes, como decís vos, como Sani Superi, ¿no? Claro. Que sea la posta de la primera aerolínea que hubo acá en Argentina, que bueno, de hecho salía de acá de Bahía Blanca, ¿no? Exacto, y ¿Quién hacía sabe si no escribió escala en algo? Trelew, claro. Claro, sí, Trelew, Comodoro, y bueno, varios lugares más hasta abajo. Quién sabe si no escribió algo ahí, ¿no? Bueno, ahí estuvo Fangio, se dice que estuvo Bush Cassidy, ¿no? Ahí hay una habitación todavía ambientada como en esa época. Estuvieron presidentes como Ilia o Frondizi. Bueno, no sé, para mí eso es algo, son situaciones que a mí me dan cierta emoción, digamos. Y imagínate, por ejemplo, yo hace poco me pude sentar en el sillón del Perito Moreno en el Museo de la Plata, ¿no? Y yo a veces me imagino que eso debe ser como para un fanático de autos sentarse en un coche que no sé, lo dejó Fangio, o algún ídolo así. En este caso los ídolos míos son algunos de estos personajes. Diego, otra de las fotos que también tienen mucha historia y que seguramente también te conmocionan son las de la cárcel de Ushuaia. Sí, bueno, en este caso, digamos, bastante diferente, ¿no? Estas ventanas, claro, con respecto a las del Turing, que es un lugar un poquito más agradable. Las ventanas, digamos, de la cárcel del fin del mundo, que actualmente es llamado el Museo del Presidio de Ushuaia. El director de acá es el señor Carlos Bairo, no sé si vos alguna vez lo has entrevistado. Hemos charlado mucho, sí. Bueno, uno de los referentes en temas patagónicos. Yo no lo conozco personalmente, pero he tenido algunas charlas con él, telefónicas o vía redes sociales, y bueno, siempre ha sido muy amable conmigo, así que si en todo caso, si puede ver el programa, le mandamos un abrazo. Acá, bueno, obviamente hay varios, digamos, la cárcel es muy grande y obviamente tiene varios ejemplos de ventanas, ¿no? Hay ventanas en paredes anchas, como típica de una cárcel, o ventanas de las celdas hacia el exterior, o incluso de las mismas puertas las puertas de las celdas tienen ventanas, son las ventanas muy pequeñas que se ven ahí como una cruz de hierro, que dan hacia adentro del pabellón. En general son de hierro, son fuertes, son muy pequeñas, todas, sobre todo esta que te decía de la puerta,
Pero bueno, imagínate cuántas miradas y sobre todo cuántos sueños habrán salido por esas ventanas, ¿no? Que incluso se dice que ahí estuvo Gardel, un mito que todavía hay pocos que se atreven a discutir. Tremenda lo que son las ventanas, las historias que habrá en ese cuadradito chiquito, en ese rectángulo pequeño que le daba luz y exterior a las celdas, ¿no? Sí, incluso hay algunas de las ventanas que tienen como doble reja. Sí. A veces pienso, Dios, no sería mucha la gente que se quisiera escapar de ahí en ese momento. ¿Y a dónde? ¿Escaparte a dónde? Claro, encima de la isla. Diego, seguimos recorriendo la magia de las ventanas de nuestra Patagonia. ¿A dónde nos vamos ahora? Bueno, si vos vas a seguir el orden en que yo te mandé la foto, a la trochita. Yo estoy un poquito más atrás. Estas son las ventanas muy diferentes a las otras también, porque en realidad estas son ventanas en movimiento, digamos, ¿no? Son las ventanas de la trochita, o el viejo expreso patagónico, más conocido como la trochita. Y estas son ventanas desde donde, bueno, obviamente se aprecian a cada segundo cosas diferentes, ¿no? Tanto las de la izquierda como las de la derecha, o cuando vas o cuando venís, o las de adelante, o las de atrás, que son mis favoritas. A mí me gusta en general ir en los vagones más atrás porque, sobre todo en las curvas, te dejan ver el tren completo y la bocanada de la locomotora y todo eso, y bueno, ahí es donde uno puede lograr las mejores fotos. Claro. Ni hablar, bueno, también las del conductor. Yo creo que te puse una foto de la locomotora, o más de alguna. Y vos conduciendo. Bueno, totalmente. Una forma de he tenido la suerte de haber viajado en 2 oportunidades diferentes en la locomotora misma, y bueno, gentilmente ahí los no sé cómo se llaman, los choferes o pilotos o algo así, me dejaron dominar por momentos a la bestia esta. Incluso entrar a Esquel tocando la bocina que es tan característica. Totalmente. Diego, bueno, ya nos empieza a correr el tiempo, pero tenemos muchísimas ventanas más. Por ejemplo, nos vamos a ir al bloque siguiente, donde ya tenemos las de la estancia Harberton. Sí, esta ventana, a ver, lo interesante es, para mí seguramente lo que se veía por esas ventanas fueron la fuente de inspiración para una de las personas más increíbles, entre las que yo al menos conocí en Tierra del Fuego, y que más ha hecho por la región. Lamentablemente falleció en mayo de 2015, se llamaba Natalie Prosser de Goodall, que, digamos, casada con el bisnieto de Thomas Bridges, que era el primer hombre blanco, o el primer hombre occidental, digamos, en vivir en Tierra del Fuego, y fundador de esta estancia Harberton, que también hemos hablado. Ajá. La estancia es del año 1886, 1886. Esta señora Natalie Goodall era una bióloga estadounidense que vino a recorrer el país, y bueno, atraída un poco por la historia de la estancia, finalmente se casó con el dueño de ese momento. Y yo visité esa estancia la primera vez en el 2015. En esa estancia existe, bueno, esta mujer, Natalie Goodall, fundó un museo que se llama Acatuyún, un museo de flora y fauna fueguina. Uh-huh. Y bueno, yo hice el recorrido por el museo, y hay una parte donde hay unas oficinas, que es donde trabajaba ella y su gente, y esas oficinas yo las pude ver del lado de afuera, y bueno, justamente la vi a ella trabajando. Y bueno, pedí hablar con la señora, muy amablemente me dejó fotografiarme con ella, creo que te pasé las fotos de ella, y incluso me dijo que para que la foto salga mejor iba a abrir las puertas del armario que tenía atrás, con todos los huesos y todo. Y bueno, y me contó de su trabajo, ¿no? Y becados, ahí becan a mucha gente ahí, muchos biólogos y ese tipo de científicos, y había algunos bahienses trabajando ahí con ella.
una persona que ha hecho un trabajo excepcional ahí y sentada justamente frente a esa ventana, que es una ventana muy simple, es una ventana de paño fijo, de vidrio, de madera y sobre una pared de chapa que da al canal de Beagle, o a una bahía que está ahí en Harberton, que pertenece al canal de Beagle. Exactamente, exactamente. Y ahora sí nos vamos a ir, Diego, a lo que son las fotos en el faro de San Juan de Salvamento, en lo que es el verdadero faro del fin del mundo, ¿verdad? Sí, bueno, el siguiente grupo de ventanas, digamos que le podríamos llamar como las figuritas difíciles de conseguir, ¿no? Para el que quiere juntar un álbum de fotos de ventanas. Como decías vos, son del faro de San Juan de Salvamento, el verdadero faro del fin del mundo, el que está ubicado al este de la isla de los Estados. En algún programa, bueno, yo te conté que en enero de este año participé de una expedición que se hizo a esa isla con la Fundación Malvinas, donde fundamos una biblioteca que justamente se llama Héroes de Malvinas 1982. Pero bueno, imagínate cuántos navegantes de todo el mundo han visto el océano desde esas pequeñas ventanas, porque eso es como una parada obligada para cualquier navegante, o incluso a cuántos barcos esas mismas ventanas habrán ayudado a que no naufraguen, porque esas ventanas son parte del faro mismo. O sea, desde estas ventanas se envía la luz del faro, ¿no? A las embarcaciones que navegan por ahí cerca. Bueno, son ventanas pequeñas, ¿no? Este es un faro, en realidad está reconstruido, no es el faro original. El faro original desapareció hace más de 100 años y lo reconstruyeron hace unos 20 años atrás, más o menos. Ajá. Yo ahora no recuerdo si son 6 o 8, pero dan al mar. Y bueno, y como si fuera poco, estas ventanas están descritas en uno de los libros más vendidos de la historia, que es justamente el libro de Julio Verne, que se llama El faro del fin del mundo. Exactamente. Estar ahí, la verdad que es una linda experiencia. Diego, vamos a pasar a lo que son las ventanas de la estación del ferrocarril de Puerto Deseado. ¿Por qué elegiste estas ventanas que creo que están en paredes de piedra, verdad? Sí, a mí estas son de las ventanas que más me gustan. En cuanto a lo que se refiere a arquitectura, ¿no? La estación de ferrocarril de Puerto Deseado es uno de los edificios sin duda más lindos de toda la Patagonia. Uh-huh. Digamos, la punta de riel del ferrocarril, que de este tema de los ferrocarriles hemos hablado nosotros alguna vez, que debía haber llegado a Bariloche y finalmente quedó trunco ahí en Las Heras, ¿no? Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Este era un ferrocarril considerado de fomento, ¿no? Había empezado a funcionar en la segunda década, creo, del 1900, algo así. Uh-huh. Es un edificio de piedra, como decías vos, y fue construido por un grupo de inmigrantes yugoslavos que los trajeron especialmente para eso. Si bien las ventanas son de madera, si son verticales como el estilo de la época, también, claro, con vidrios repartidos, esos vidrios que seguramente protegían del riguroso clima y de Deseado y la ría, ¿no? Imagínate cuánta gente habrá mirado esa ría que es hermosa, hacia un lado o hacia el otro, porque desde las ventanas también de la parte del frente de la estación se ve la iglesia, que tiene ese campanario y el faro. ¿Te acordás que yo te conté que la iglesia de Deseado en la torre tiene un faro? Exactamente. Es un edificio hermoso, y si vos mirás las fotos, el edificio está como que lo hubiesen construido ayer. Sí, está nuevo, sí. Lo tienen perfecto estado. Pero además, Diego, bueno, como vos decís, cada una de las ventanas que da al exterior es un paisaje de la Patagonia, realmente es un cuadro. Y lo que también es un cuadro es ya el último recorrido de fotos que nos muestran el viejo bar Los Muchachos. Bueno, también alguna vez hablamos del bar Los Muchachos. Para mí, yo te puedo asegurar que de los boliches más viejos de la Patagonia, seguramente es el más encantador por su estilo o su arquitectura, ¿no?
está en el centro, digamos, de lo que es Río Pico, que es al sur de Chubut, un pueblo muy chiquito que bien vale una visita, para que te ubiques en el mapa. No sé si vos alguna vez estuviste por ahí, pero si venís por la ruta 40 desde el norte, antes de llegar a Gobernador Costa hay que doblar a la derecha unos kilómetros por la ruta 19, más o menos a unos 30 kilómetros al sur del lago Winter, que es un lago que a mí particularmente me encanta. Uh-huh. Este es un bar de la década del 30, 40, ¿no? De paredes de caña, de barro, con un sistema de paredes. Vos fíjate que es muy extraño, o sea, estas paredes es un sistema llamado pared francesa, son como maderas verticales en realidad. Y bueno, tiene varias características. Es un bar que está apoyado en el piso, no tiene cimientos, tiene tejuelas en el techo, así tipo más a lo chileno. Y bueno, actualmente está bastante deteriorado, ¿no? ¿Por qué te elegí esta ventana, digamos, para mostrarte? Cuando yo fui acá en el año 2016, ya estaba cerrado hacía como 10 años. Y todas las ventanas cerradas, casi tapiadas, te diría, más o menos se ve algo en las fotos así. Y la verdad que te invitaban a husmear un poco lo que había adentro, ¿no? A chusmear, claro. Como viajero curioso, digamos, y ante la imposibilidad de entrar, porque no estaba abierto, obviamente, yo disparé la cámara con flash por un pequeño agujero que se ve en los vidrios, en alguna de las fotos, creo que la ventana izquierda de la puerta, y me llevé unas grandes sorpresas, porque parecía como que el bar hubiese estado detenido en el tiempo. O sea, después de 10 años estaba casi tal cual probablemente haya sido la última noche que abrió, ¿no? Yo creo que no te mandé la foto del interior, porque la verdad que la foto no era muy buena, pero si bien está todo cubierto de polvo, está el amoblamiento típico de un bar del siglo pasado, ¿no? La mesa de billar con los tacos arriba de la mesa, el metegol, las mesas, silla, mostrador, todo mueble de madera, el póster de Maradona, por supuesto, una salamandra, varios vasos, botellas. Yo no sé bien cómo habrá sido la historia de la última noche, pero parece que la pasaron bien. ¿Y ahí se festejaban casamientos, fiestas, se bailaba o no? Claro, digamos, a otro nivel, pero digamos que esto vendría a ser, en ese momento debe haber sido algo parecido al touring, si bien no es un hotel, porque Río Pico es muchísimo más chico que Trelew, pero como decís vos, ahí se festejaban los bailes de carnaval, los cumpleaños, los casamientos, y bueno, se juntaba la gente a jugar al mus, al truco, al pool, todas esas cosas que de bares de antes, ¿no? Incluso se filmó una película de Agresti, a veces me confundo el nombre, El viento se llevó lo que se llamaba esa película. Sí, sí. Bueno, en la película le cambiaron el cartel, creo que le habían puesto el bar Madrid o algo así, y si bien lo tuvo ese cartel unos años, después lo volvieron a sacar y quedó finalmente el nombre original, que es este. Claro. Lo importante de esta ventana, en definitiva, es que esta ventana te invita a mirar para adentro. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu.